Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una nueva entrega del comentario de la Parashat de la semana, ya avanzando en el capítulo 25, un capítulo bastante largo del Sefer Vayikra o del libro de Levíticos, hasta el capítulo 26, verso número 2. Ya esta Parashat es interesante porque esta Parashat tiene un contenido bastante mesiánico, un contenido bastante profético incluso, y un contenido bastante práctico para la vida. Y precisamente en esta hora me voy a enfocar, o en esta ocasión me voy a enfocar en lo práctico sobre el contenido de esta Parshat. La Parshat lleva por título la Parshat Behar, que quiere decir en el monte, porque esta sección es una instrucción dada por el Todopoderoso, ¿ok? Desde el monte Sinaí a el profeta al Naví Moshe Rabbeinu, como así se le denomina en la tradición judía. Por lo tanto, antes de iniciar, vamos entonces a hacer la correspondiente braja o la correspondiente bendición. Varu ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemisbotam betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santifica con tus preceptos y nos hace encargado el estudio de la Torah. Bueno, con esta bendición arrancamos entonces. El tema a tratar es sobre justicia social, sobre justicia social. Y me voy a basar sobre los últimos pasukim de esta parshat, que dice, Levíticos 26, 1 al 2, dice, no se hagan ídolos. La palabra ídolo en hebreo aquí es, la que se utiliza es elilim, que quiere decir deidades extranjeras. No se hagan deidades hechas a mano, manufacturadas, elaboradas a mano, que es la costumbre de las naciones que sus deidades eran manufacturadas, eran fabricadas. Luego dice, luego va a explicar o va a extender la Torah a qué alilín específicamente se refiere. Es decir, no erijan estatuas, pesel, ¿ok? Estatuas quiere decir imágenes grabadas. Y luego dice, o esculturas o pilares, ¿ok? Matzebah, que son esculturas para función idolátrica, para el culto, por así decirlo. Ni coloquen piedras sobre el piso en la tierra donde ustedes están para postrarse. Es decir, esta práctica no se debe llevar a cabo en la tierra de Israel, porque en la introducción de esta parshat habla de guardar el Shabbat anual de cada 7 años. El año se conoce como el año de la Shemitah o el año séptimo, donde la tierra debe descansar. Y por lo tanto la instrucción se da cuando entres en la tierra. Por tanto, todas estas instrucciones debía llevarlo a cabo el israelita una vez que estuviese en la tierra. Por eso dice, cuando estés en la tierra no hagas el ilim, es decir, no levantes efigies, esculturas, estatuas, en fin, ni coloquen piedras sobre el piso en la tierra de ustedes, o sea, para fines de idolatría, para postrarse, dice, para adorar, ¿no? Pues yo soy Hashem Elohim o Hashem Eloheigen, es decir, yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Y finaliza diciendo, guardarán mis sábados. Aquí los sábados en el contexto inmediato está hablando del séptimo día de la semana, está hablando del año de la Shemitah, el año sabático, y está hablando del Yovel, el año quincuagésimo. Y luego dice, y temerán a mi santuario. Temerán a mi santuario, yo Hashem. Es decir, temer el santuario significa asistir a los encuentros que desde el santuario se efectúan las convocaciones, ¿okay? A las Mikra Kodesh, a los llamados de santidad, como fue el tema en este caso anterior. Ahora bien, bueno, alguno preguntará, bueno, pero ¿por qué el Eterno insiste tantas veces sobre la prohibición de ídolos? Ya esto sería como redundar, sería esto como llover sobre mojado. Bueno,
lo interesante es que esta mitzvah, esta instrucción, está yuxtapuesta en un contexto. Y el contexto está en los pasuquín o versículos anteriores. Están en el, en el capítulo 25, verso 47. Dice, fíjense, ¿en qué contexto está yuxtapuesto este mandamiento? Este mandamiento está yuxtapuesto en un contexto, en este siguiente contexto. Dice, si un extranjero, un ger, que reside contigo, es decir, es un residente, recuerda que Israel tenía tres categorías, por así decirlo, para la extranjería. Estaba el jornalero, ¿ok? El jornalero, es decir, el que tenía, como decir hoy en día, tener visa para trabajar en Israel. Ese es el jornalero. Está el toshav, el ger toshav es el residente, tiene residencia, pero todavía no se ha hecho ciudadano. Pues la ciudadanía la adquiere cuando éste se circuncida, el Brit Milá. El Brit Milá le da automáticamente la circuncisión, que eso es lo que se le conoce como el ger sedek o prosélito de justicia. Ok, en este caso está hablando del extranjero residente, es decir, que no está circuncidado, pero que reside en Israel. No se ha hecho ciudadano, por así decirlo. Dice, si un ger que reside, es un toshav, reside contigo, se hace rico, es decir, está hablando de un residente en la tierra de Israel, y se hace rico, es decir, prospera el ger, mientras tu hermano empobrece, es decir, el israelita, el hebreo empobrece, estando con él, y es vendido a un extranjero. Aquí venderse a un extranjero significa que el judío o el hebreo decide trabajar, prestar servicio, es decir, decide convertirse en un empleado del extranjero. Eso es lo que significa venderse, porque cuando uno es empleado, uno vende su tiempo, vende su servicio, vende al espiritual mi cuerpo, ¿ok? Aquel que obviamente te brinda una paga, ¿no? Es vendido un extranjero que reside contigo, o noten, o a un ídolo de una familia extranjera. O venderse a un ídolo de una familia extranjera. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que quiere decir es que él se vende como sirviente a disposición del ídolo, incluso para tareas serviciales necesarias para su culto, como cortar leña para el ídolo, ¿ok? O quemar sacrificios para ídolos. Es decir, a veces el extranjero que venera a su divinidad puede contratar los servicios de un judío o de un hebreo para este tipo de oficios, ¿ok? Esto puede suceder debido a que el israelita ha empobrecido, tiene que llevar a cabo este tipo de servicio, es decir, prestar un servicio a un residente. Ahora, obviamente que estos servicios para el culto tendrían que ser llevados a cabo fuera de la tierra de Israel, es decir, algún residente tiene algunos contactos fuera de la tierra de Israel y emplea al hebreo a que vaya fuera de la tierra de Israel a prestar este tipo de servicios, porque dentro de Israel imposible, obviamente. Eso está penado, ¿no? Así que estamos hablando de una condición donde el hebreo ha incurrido en pobreza y según la juxtaposición del contexto de la Parshat, probablemente éste haya incurrido en pobreza por no guardar ciertos misbot, precisamente aquello que tiene que ver con el reposo sabático o con el descanso de la tierra en el año de la Shemitah o en el Shabbat anual o en el año sabático o en el Yobel. Es decir, ha violado, se ha incurrido en pobreza porque de acuerdo al Levíticos 26, la prosperidad material sería una promesa o sería una bendición para el pueblo siempre y cuando éste guardara los preceptos. Entonces, al parecer, este hermano ha incurrido en la pobreza porque seguramente ha cometido avelá. Avelá es lo que en griego se llama anomía, una desviación de la Torá en algún punto. Por eso ha incurrido en porque
con toda la manera como Israel estaba organizado, era imposible que se incurriera, ¿ok? Que se incurriera en la pobreza. Quizás no todo el mundo obtendría riqueza o abundancia, pero carencias no. Pero si este llegó a una condición de carencia, oye, algo bien, algo tuvo que haber hecho en este caso. Pero en el contexto parece ser que tiene que ver con la observancia del Shabbat semanal, del Shabbat anual, del año de la Shemitah o del Yobel. Algo tiene que ver con eso. Pero que ha incurrido en esto. Es decir, aquí se cumple aquella predicción bíblica que ahora el israelita, en vez de ser cabeza, ahora es cola. Y el extranjero que reside en la tierra se ha convertido en cabeza. ¿Ok? En este caso el extranjero es cabeza y en este caso el hebreo es cola. Eso se puede dar. Y llega a una pobreza extrema que tiene que incluso ser empleado para hacer este tipo de tareas, de cortar leña y quemar sacrificios o quemar incienso para un determinado ídolo de este extranjero. Cuando esto pasa, ese hebreo o esa familia que ha incurrido en pobreza es responsabilidad. La Torá ha establecido un mishpat, un procedimiento donde se debe aplicar sedaká, justicia a esa persona. Y entiéndase que sedaká o justicia en el contexto hebreo significa redimir. Justicia no es castigar, no es retribuir en el pensamiento hebreo. Sedaká en el pensamiento hebreo es procurar la redención, el rescate de este. ¿Ok? Entonces, un saddik, un justo, es quien opera redención. ¿Cómo se opera la redención? Siguiendo el mishpat de la Torah, siguiendo el debido proceso que la Torah establece para esos casos. Entonces, este hebreo requiere geulá, requiere redención, requiere una tzedakah. Ahora bien, según los versos 48 o 49 del mismo libro, dice, después de haber sido vendido, o sea, una vez que se lleva a cabo un acuerdo de su condición de prestar un servicio, de ser empleado, dice, deberá ser redimido. Eso en hebreo es tzedakah, justicia social. Dice, ¿quién debe redimirlo? Según la Torah dice acá, uno de sus hermanos deberá rescatarlo. Si no tiene hermanos, entonces su tío. Y si no tiene tío, bueno, o el tío no puede o no tiene los recursos, el hermano no tiene los medios o el tío no tiene los medios, no tiene los recursos, su primo. Es decir, deberán rescatarlo. O algún pariente cercano deberá rescatarlo. Es decir, la familia debe hacer lo posible por rescatar al hebreo, no ser indiferente, no quedarse con las manos cruzadas ante tal situación. En este caso, si el hebreo o el judío es piadoso, si de verdad ama al Eterno y no quiere vivir esa vida de prestar servicio a los ídolos, se siente incómodo, no está cómodo allí, porque es una persona preocupada por sus, digamos, por su relación con el Todopoderoso y en relación con su pueblo, entonces la familia no debe quedar indiferente ante la situación. Entonces dice, o si obtuviese los medios, por ejemplo, a través de un préstamo, es válido, que adquiera su propia libertad, ¿ok? Que adquiera su propia libertad. Entonces, esto es, en el pensamiento hebreo, esto es sedaká. Sedaká estás en una situación, como en este caso, de pobreza, pero esta condición de pobreza tiene una raíz en su fidelidad al pacto. Pues por su infidelidad al pacto en algún punto llegó a ser infiel al pacto o erró en alguna mitzvah que llevó a este hebreo a una situación de pobreza y hasta el punto de prácticamente de vivir exiliado dentro de su misma tierra al tener que prestar un servicio a este extranjero e incluso un servicio a sus ídolos. El hombre pues anhela ser libre de esa situación. Entonces ahí interviene la sedaká del Eterno a través
en este caso de sus parientes cercanos. Entonces, dice en el verso 54 al 55, en caso de que no pueda recuperar su libertad, es decir, tiene que él pagar una compensación por su libertad, ¿ok? Un precio por su rescate. Entonces, dice, saldrá libre en el año del Yobel, junto con sus hijos, si tuviese familia. Pues los israelitas son mis sirvientes y no son sirvientes de ningún otro. Pues yo soy el que los saqué de Egipto. Yo soy Hashem Elohim. Es decir, yo soy el Señor, Dios de ustedes. Quiere decir que el pueblo de Israel es de propiedad del Eterno. Cuando los sacó de Egipto, Israel llegó a ser de su propiedad. Por lo tanto, un israelita no está destinado a prestar o a trabajar sus servicios para un extranjero. ¿Ok? Y si un israelita cae en esa situación, pues requiere justificación, es decir, requiere que se le haga tzedaká. En este caso, que se rescate de la situación donde éste se encuentra. Eso es lo que el Nuevo Testamento habla, el concepto de justificación o de justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? No es otra cosa que el poder de Dios para salvación. ¿Ok? Eso es tzedaká, es decir, es entrar en el, la sedaká entra en el ejercicio del rescate, de la salvación o de la redención o la liberación de alguien que está en una situación, como en este caso, de pobreza y que está en una situación de un hueco que no puede salir de allí. En este caso, de un hueco financiero y de un hueco espiritual también. Así que la sedaká o la salvación del Eterno es integral. No solamente salvar el espíritu y salvarlo del pecado también, porque el pecado conlleva todas las consecuencias que éste trae en la parte de la salud, en la parte financiera, en la parte familiar. Es decir, el pecado afecta todo el sistema en este caso. Entonces, la acá ataca la raíz del problema y de la raíz va rectificando, va redimiendo incluso hasta las consecuencias, hasta donde este sea posible. ¿Ok? Eso es acá. Ya eso es lo que entonces podemos entender cuando en el libro de Mateo, el maestro, en su discurso en el monte, dice lo siguiente: guardaos de no hacer vuestra justicia. Está hablando de sedacá delante de los hombres para ser visto de ellos. Pues de no galardón no tenéis delante de vuestro Padre el de los cielos. Es decir, no vas a tener recompensa de tu Padre celestial. ¿Y qué significa? ¿De qué justicia está hablando acá? De la justicia de la que está hablando acá es precisamente cumplir esta mitzvah que se encuentra en esta parsha, porque dice, cuando pues hiciere limosna, no trompetes delante de ti. Es decir, la limosna se entiende aquí hacer caridad, ¿no? Dar algo, a contribuir de manera generosa a alguna situación precaria de alguna persona o de alguna comunidad. Ahora, ¿por qué la palabra limosna? ¿Qué es limosna? Bueno, la palabra limosna en el griego es la palabra elemosinin. Elemosinin es la palabra griega. Y esta palabra griega se tradujo al latín como elemosina y de ahí viene la palabra limosna. Elimusina, ¿ok? Es decir, en el latín y en el griego son palabras parecidas. Y eso lo que significa es hacer misericordia, es decir, mostrar compasión, mostrar piedad. En este caso, cuando hicieres misericordia, cuando hicieres piedad. Entonces, hacer piedad, hacer misericordia o mostrar compasión a alguien que está en una situación de desventaja, eso es equivalente a hacerse de acá. Eso es justicia. ¿Ok? Por entonces, cuando haces justicia, cuando hagas misericordia, muestres piedad para alguien que está en una situación de desventaja, no trompetes delante de ti como los hipócritas, como los actores, ¿ok? Que hacen en las sinagogas y en las calles para ser glorificados de los hombres. Es decir, los fariseos tenían costumbre de exhibir como un museo su piedad delante de manera pública, ¿no? Y Yeshua pues criticaba eso porque ellos no lo hacían de corazón, ellos lo hacían para ser visto,
para hacer show, ¿ok? Para hacer teatro, pero no porque en realidad le doliera, en este caso, la condición de desventaja del otro, ¿no? O la miseria del otro. Entonces dice, en verdad os digo, reciben su galardón. Pero tú cuando hagas misericordia, cuando hagas piedad, no sepa tu izquierda que hace tu derecha para que tu piedad, en este caso, en lo oculto, tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Entonces ese es el contexto de hacerse de acá. Hacerse de acá es rescatar al hermano de esa situación de desventaja en la que se encuentra, sea este espiritual, sea este financiero, material, social, en cualquier área de la vida que obviamente tiene la raíz en el pecado, en una transgresión, tiene su raíz, pero que esta raíz pues ha desarrollado tallo y ha desarrollado ramas y frutos. Esto ha desencadenado una serie de consecuencias que esa persona necesita que se le haga, que se le justifique, es decir, que se le haga sedacá, que se le redima de esa situación. ¿Ok? Entonces, ahora, ahora, entendiendo entonces ese contexto, cuando un judío, ahora sí vamos a entender entonces este precepto, cuando un hebreo ha incurrido en esa situación, el Eterno le da instrucción. Mira, si te toca, por tu precariedad, te toca trabajar para un extranjero, para un idólatra, bueno, y te toque prestar servicios para sus ídolos, dice, no vas a hacer ídolos ni erigir esas cosas o pilares o colocar piedras en la tierra de Israel para que tú te postres a ellos. Tú puedes hacer los trabajos que tu jefe te indique, ¿ok? Si eso implique tener que limpiar el ídolo, tener que limpiar la imagen, barrer el lugar, en fin, quemar, prender velas, hacer todo eso. Si te toca hacerlo, hazlo. Pero no te identifiques con ese culto. No hagas eso para que tú, ¿ok? Te postres. No hagas eso para que tú te postres, para que tú adores, para que tú le rindas culto. Tú puedes hacer todo eso siempre y cuando no le rindas culto. Pues yo soy el eterno tu Dios. Y por ende, como tú estás en la tierra de Israel, eso no te da pie, aunque el extranjero, aunque tu jefe extranjero te obligue a profanar el Shabbat, tú debes. Ese es el contexto. Por eso dice, cuidarán mis sábados. Tú debes, cuando estás en la tierra de Israel, aunque trabajes para un extranjero, la Torá, la Torá da, en este caso, un derecho, una protección de que tú puedes desacatar la orden de ese extranjero para tú guardar el Shabbat. Si tú tienes que prestar servicios en el Shabbat, que quizás fuera de la tierra de Israel sería un poco más difícil. Allí la Torá no entra en jurisdicción. Pero aún así, estando tú en la tierra, tú debes guardar mi Shabbat. ¿Ok? No, aunque el extranjero no sea escrupuloso en la observancia del Shabbat, tú debes guardar el Shabbat. Y temer a mi santuario, es decir, asistir a los encuentros o a las convocaciones de santidad que el santuario en este caso convoca. Entonces, eso es temer al santuario. Yo soy el eterno tu Dios. Entonces, ahora sí podemos entender esta mitzvah en el contexto mediato. Está hablando de un hebreo que ha incurrido en esclavitud dentro de su propia tierra, está exiliado en su propia tierra, ¿ok? Pero que aún así, aunque trabaje para un extranjero, no le da pie para que él participe de su idolatría, ni tampoco le da pie para que él profane el Shabbat, ni mucho menos no asista a los llamados del santuario, ¿ok? Así que se respeta en este caso su libertad de culto, su libertad de conciencia dentro de su propia tierra. Eso es lo que el contexto del mandamiento en este caso habla. Ahora, ¿cómo podemos conectar? Hay muchas formas en esta parsha de conectar esta parsha con el Mashiach, pero hay una parte donde yo quiero conectar con el Mashiach y es cuando dice,
y a mi santuario o a mi morada de santidad, umikdashi, o sea, a mi residencia de santidad, temerán yo el Señor. Bueno, esto a nivel Peshat, a un nivel primario de lectura, se refiere al tabernáculo, es decir, en este caso el israelita tiene la mitzvah o la responsabilidad o el debido proceso de respetar todo lo que el santuario demande, los diezmos, las ofrendas, asistir a los encuentros, cumplir con todo el ritual de ofrendas, holocaustos, todo eso el israelita, aunque trabaje para un extranjero, debe respetar. Pero a un nivel remes, este Mikdash, este santuario, es una alusión al Mesías. En este caso, la Parshat a un nivel remes nos está invitando a temer al Mesías. Porque de acuerdo a Yohanan 1:14, dice que la Memra de Hayá, la Memra de Hayá es el verbo de vida, es una expresión aramea, la Memra de Hayá, el verbo de vida dice carne llegó a ser carne y tabernaculizó entre nosotros, es decir, fijó su residencia de santidad entre nosotros. Quiere decir que el cuerpo del Mashiach es ese Mishkan en quien corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Por tanto, menospreciar, despreciar al Mesías, Yeshua, en este caso sería no temer su Mikdash. ¿Ok? Y es una transgresión de la Torah. Por eso dice Yeshua en Juan 5:22 al 23, pues ni el Padre ni Abba a nadie juzga, sino que todo el mishpat, todo el juicio lo ha dado al Bra. Al Bra es en arameo hijo, o al Javen, al hijo en hebreo, ¿no? Javen hebreo, Bra o Bar en arameo. Tiene esas dos acepciones. Para que todos teman u honren al Bra, al hijo, de la misma manera como temen u honran a Abba. Quien no teme al Hijo, quien no le da el peso de honra al Bra, al Mashiach, que es el Mishkan, la morada de residencia del Todopoderoso, dice, no honra a Abba, quien le envió. Así que podemos en este caso, en esta parshat, conectar eh, este pasuk, en este caso, con el Mesías. Y, por supuesto, hay muchos otros pasajes, pero yo no quiero extenderme aquí 2 horas en un comentario, sino mis comentarios acostumbro a hacerlo lo más breve posible. Así que, mis queridos amigos, eh, en este caso el Mashiach llega a erigirse a sí mismo como el templo. Por eso Yeshua dice, destruyan este templo, refiriéndose a sí mismo. Él es el Mishkan del Eterno. O sea, la divinidad habita en él corporalmente, toda la plenitud, ¿ok? En su máxima plenitud, porque él es la imagen de Elohim. Entonces, temer el Mishkan es en este caso, en este contexto, ya hoy en día, ya que no hay templo, no hay un santuario a donde asistir a sus encuentros o a ofrecer todo el ritual que la Torah indica, obviamente, ya no existe eso, pero hoy en día tenemos ya al Mikdash que se hizo carne, ¿ok? Ese Mikdash es el cuerpo del Mesías al cual nosotros debemos temer, o sea, darle el peso de honra al Hijo de la misma manera como lo hacemos a Abba. En pocas palabras, honrar o darle el peso de honra al Hijo, al Bra, es darle el peso de honra a Abba. Quien no le da el peso de honra al Hijo, tampoco le da el peso de honra al Padre. Y mientras esto sea así, quiera también a la vez enviar a Abba a su Bra, a su hijo, a su portador, que sea pronto y en nuestros días, y para ellos digamos
Amén.